Bendiga, hermanos y amigos. Buenos días en este 5 de octubre del año 2023, desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios, Comunidad Cristiana, en la periferia del centro de Los Ángeles. Este es el pastor Vladimiro Monroy, como siempre los jueves, entre 10 y 10:30, a veces un poquito pasadito, dependiendo las circunstancias, pero estamos aquí nuevamente, enviando un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, especialmente a los hermanos de Comunidad Cristiana y a todos nuestros seguidores en diferentes lugares. Te anticipo o anticipadamente un saludo a mis paisanos allá por Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre están pendientes de esta transmisión. Así que esperamos que esta mañana no sea una mañana más, sino que sea el día que Jehová hizo para ti. Aleluya. Vamos a estar orando para que Dios nos bendiga en esta transmisión. Si algún hermano se siente débil, cansado, enfermo, atribulado, que este día sea el día de su bendición en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Estamos dando ya un saludo muy especial a nuestra hermana Rosita Monroy, hasta Pala Chiquimula. Bendiciones. Gracias en esta hora porque Dios es bueno y la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por todas tus bendiciones. Primeramente venimos delante de ti a pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por todo aquello, Señor, que no te agrada, pero estamos aquí con el único propósito, Señor, de bendecir tu nombre. Así que en esta hora, Señor, gracias a nuestros hermanos que nos están viendo y que nos van a ver, y que esta transmisión sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, el tema para esta mañana: el poderío y superioridad de Cristo. El poderío y superioridad de Cristo. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Qué bueno. Qué bonita palabra, qué bonita palabra. Dijimos el poderío y la superioridad de Cristo es el tema para esta hora. Bien, cuando hablamos de la carta a los Hebreos, se considera anónima porque pues no hay un escritor. Entre las otras, por ejemplo, se identifican como Pablo el autor, o Pedro, Juan, pero la carta a los Hebreos no tiene autor, es anónima, aunque muchos se la atribuyen a Pablo por la forma como se expresa el lenguaje prácticamente de Pablo, pero la redacción se dice que pudo haber sido de alguno de sus ayudantes, dado a que el griego en que está escrita la carta a los Hebreos es un griego bastante clásico, de alto nivel, y Pablo hablaba el griego koinos, el griego popular. ¿Okay? No que no pudiera hablar el otro, claro que sí. Lo que pasa es que Pablo se identificaba con la popularidad, y entonces se cree que ¿qué razones tuvo Pablo para no identificarse o para no escribirla? Es posible que no se sabe, se puede especular, pero lo que se cree es de que él pudo habérsela, tal vez no dictado, ¿verdad? Pero sí dirigírsela a algunos de sus ayudantes más jóvenes, y estos usaron el griego más clásico, y por eso es que esa diferencia. Pero el estilo es de Pablo, al igual que en las otras cartas. Muy bien, dada esa explicación,
Ah, Clemente de Alejandría en su tiempo dijo que la carta era de Pablo, pero quien la escribió fue Lucas. Y es posible porque Lucas sí tenía un alto nivel eh, filosófico, si la palabra cabe, y es posible que por el nivel de griego que se usa, ya Pablo más usaba el griego koinos que dijimos. Otros dicen también que pudo haber sido Timoteo o alguno más de los ayudantes de Pablo. Ahora, la razón por la que Pablo no se identifica, como ya lo mencionamos, no se explica, ¿verdad? Pero bueno, la carta fue escrita para judíos convertidos al cristianismo. Ese es el punto. La carta fue escrita para judíos convertidos al cristianismo. Este sermón o este estudio bíblico se divide en 3 puntos. Bueno, esa es la forma como nosotros lo hemos dividido. Puede ser que otros lo dividan en más o en menos. Dice la anterior comunicación de Dios al hombre. Punto número 1. Punto número 2, la presente comunicación de Dios hacia el hombre. Y punto número 3, la gloria del Padre revelada en Cristo. Muy bien, comenzando con el primer versículo y el primer punto, la anterior comunicación de Dios hacia el hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, se refiere al Antiguo Testamento, obviamente, y en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre le habla a su pueblo de distintas maneras, según la consideración como Él lo consideraba, según la necesidad. A los patriarcas con voz audible, le hablaba directamente a Abraham, a Jacob, a Isaac, con voz audible, por la ley, por medio de Moisés, por sueños, como por ejemplo en el caso de Daniel, por ángeles, visiones y por medio de los profetas. O sea, Dios hablaba siempre, en todo tiempo, decíamos, y según las circunstancias, según la necesidad, ¿ok? Hoy en día se usa la palabra contexto, según el contexto de la situación, ¿verdad? Así hablaba Dios a su pueblo. En otras palabras, no ha usado un solo medio, sino que lo ha hecho de manera variada, y esa es la bendición que tiene nuestra Sagrada Escritura, que es variada, porque está escrita por muchos autores. Solo el Antiguo Testamento se dice que fue escrito en más de 1500 años, por diferentes autores, en diferentes tiempos, en diferentes etapas, de diferentes culturas, y todo hay coincidencia. ¿Por qué razón? Porque obviamente el Espíritu Santo estaba dirigiendo a sus escritores, ¿ok? Es la gran diferencia. Por ejemplo, el Corán está escrito por un solo hombre, Mahoma. Lo que dijo Mahoma y punto, pero la Biblia está escrita por diferentes autores. Amén. En diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, en todos los niveles. Por ejemplo, vemos profetas de la alta, como Isaías, como Daniel, por ejemplo, y vemos a profetas sencillos como Amós, como Habacuc, para hablarle dependiendo a la gente que les quería hablar. Ese es el Dios a quien predicamos. Por eso es que en la Biblia se habla la inerrancia de las Escrituras, ¿ok? En otras palabras, no ha usado de un solo medio. Y en el Salmo 17, el Salmo 19 vemos que habla de la misma creación o la naturaleza misma. Comienza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Estamos hablando del Salmo 119, ¿verdad? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aleluya. Así que Dios, como Dios soberano, como Dios omnipresente, está en todo lugar. Entonces, así que eso es en relación al primer versículo que dice Dios habiendo en otro tiempo a los patriarcas, a los padres por medio de los profetas. Y luego vamos a ver qué sigue, pero ahora dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
El segundo punto es la presente comunicación de Dios hacia el hombre. La presente comunicación de Dios hacia el hombre. Aleluya. Entonces, esta es la mayor revelación porque la anterior fue parcial. Fue parcial. Pero ahora en Cristo la revelación es completa. Es completa. Aleluya. En el tiempo presente, Dios mismo personificado en Cristo. En el Antiguo Testamento, los escritores, los patriarcas, miraban a Cristo, miraban al Mesías, la salvación, a la distancia, en el tiempo. Murieron esperando la promesa. Vivieron, murieron esperando la promesa, confiando en la promesa. Pero ahora nosotros estamos en el tiempo de la presente comunicación. Dios mismo personificado en Cristo. Todo lo ceremonial del Antiguo Testamento era más que todo simbólico en el Antiguo Testamento. Los sacrificios, cuando se mataban corderos, ovejas, palomas, qué sé yo. Era un símbolo, una representación del verdadero sacrificio que un día se iba a dar en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo. Los sacrificios solamente aliviaban la culpa, pero no la limpiaban completamente. Ahí venían las personas y presentaban sus corderitos o los sacrificaban los sacerdotes. Dependiendo de la situación económica, algunos una paloma, un pajarillo, como fue el caso de José y María cuando presentaron a Jesús. Pero era algo como algo temporal. Pero ahora en Cristo, cuando recibimos a Cristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, un solo sacrificio. Yo le decía a los hermanos un día, imagínense que en este tiempo pidiéramos cada quien con su corderito ahí para sacrificarlo. Y ahí en la entrada del templo que estuviera el altar de los sacrificios, que estuvieran los sacerdotes ahí haciendo línea. O la gente haciendo línea para que, a ver qué sacerdote estaba desocupado, se turnaba para hacer sacrificios. Ahí en el atrio del templo, ahí se vendían los bueyes, los corderos, las ovejas y todo lo que hay para entrar a sacrificar. Hoy en día ya no hay necesidad de todo eso, porque Cristo pagó el precio. Cristo hizo un solo sacrificio, desde ahora y para siempre. Aleluya. Así que es la presente comunicación completa y plena de Dios hacia el hombre. Así que hoy nuestra responsabilidad es mucho mayor. Dios nos habla por su propio Hijo. Antes nos hablaba por los profetas de diferentes medios, pero hoy nos habla por su Hijo. Qué bonito cuando leemos, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 se dice que es la Biblia resumida, la síntesis del Evangelio. Es donde prácticamente se resume todo el mensaje de toda la Biblia en un solo versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me acuerdo en mi pueblo, allá con 10, 11 años, cuando jugábamos básquet ahí en la cancha del pueblo por el mercado municipal, en polvo, en el polvo, en la tierra, ahí no había cemento, no había nada de eso, no había pasto. Y me recuerdo haber encontrado un papelito que estaba ahí dentro de la tierra, y lo recogí y leí. Algún hijo de Dios lo había dejado evangelizando lo que llamamos tratados. Y ese papelito decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como yo no sabía de gramática, yo decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Unigénito.
Así decía yo, allá por los 11 años. Y siempre ese versículo venía a mi mente. Siempre me recordaba de ese versículo. Un poquito más adelante miraba a jovencitas, a jovencitos, ir con su Biblia los días domingos a la iglesia. No distinguía nada de eso, pero estaba Dios trabajando en mi vida. Estaba Dios trabajando en mi vida. Aleluya. Recuerdo que mis abuelitos vivían en una aldea que se llamaba La Tuna, a unos 3-4 kilómetros posiblemente del pueblo. No recuerdo si ya estaba la carretera de Balastre, no recuerdo. El caso es que en vacaciones nos íbamos a estar un tiempo allá con los abuelos. Mi papá cosechaba rosales ahí en ese lugar. Y el día domingo había una iglesia de la Misión Amigos que estaba en una aldea que se llama El Agua Tibia. Y entonces, pues obviamente mis abuelos no eran evangélicos, pero una tía, hermana de mi abuelita, sí, tía Tilde. Y entonces, por medio de ellos y otros primos, íbamos de La Tuna hacia el Agua Tibia. Y la señora Virgilia era una misionera que habían enviado de Chiquimula para estar ahí. Hasta la fecha me recuerdo mucho. Yo tenía tal vez unos 9-10 años. Y esa, obviamente, yo veo, cuando yo miro eso hacia atrás, si en este tiempo, y el ir para nosotros a la iglesia era como, que nos llevaban, era como una distracción. Hoy en día me hubiera quedado con mi celular, mi tableta, viendo televisión, bueno, cuántas cosas, y no hubiera ido. ¿Okay? Porque la tecnología hoy en día nos ha facilitado, nos hace la vida más fácil, pero también es algo que distrae, que entretiene. Repito, si tan solo hubiera habido una televisión, aunque hubiera sido blanco y negro, yo me hubiera quedado viendo la televisión. Pero el ir a la iglesia era como una distracción, los días domingos. Pero Dios estaba trabajando en mi vida. Aleluya. Bendito Dios. Hasta que llegó el día, ya después ya independiente, ya como a los 20, 21 años, ya fuera de mi casa, pues vine a los pies de Cristo. Pero esos principios siempre estaban en mí latentes. Aleluya. Por eso yo digo, Dios hablando de distintas maneras, de diferentes maneras, a la presente generación que somos nosotros. Por lo tanto, hoy nuestra responsabilidad es mucho mayor. Dios nos habla por su Hijo. Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos murieron, vieron, confiando en la promesa, esperando la promesa. Pues nosotros la tenemos, así que no hay excusa. Aleluya. Hoy nos habla por su Hijo. Y el tercer punto de este estudio bíblico es la gloria del Padre revelada en Cristo. El versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Cristo es la misma imagen de Dios ante la debilidad humana. Cristo es la imagen de Dios ante la debilidad humana, ante la vulnerabilidad humana. Moisés quiso ver a Dios literalmente, le fue imposible. Y le fue imposible. Ante el pedido de ver la gloria de Dios, le fue permitido ver su espalda. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi rostro o mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés quiso ver a Dios,
Pero Dios no le permitió ante su debilidad. Y dice que solamente alcanzó a ver la espalda de Dios cuando pasó a gran velocidad. Y Moisés quedó transfigurado. Querer ver a Dios es como querer ver el sol al mediodía en estos tiempos tan calurosos que, aunque ya ha mejorado un poquito, hoy está un poquito caliente aquí en el sur de California, pero las semanas anteriores, los meses de julio, agosto, eso era terrible. Terrible cuando estuvimos hace un tiempo, hace cerca de un mes, allá en Coachella, California, en la Asamblea Ministerial de la Iglesia de Dios. Estaba a 113 la temperatura, eso era terrible, terrible. Y hay ocasiones que a 120. ¿Quién se atreve a ver el sol así para arriba? ¿Quién se atreve? Eso es ver a Dios. Por eso los incrédulos, ellos quieren ver las cosas palpables. La ciencia quiere todo lo comprobable, que se pueda comprobar, que se pueda ver. Y quisieran meter a Dios en un frasco ahí, en una célula, a ver cómo es, qué pasa con ellos. No. No. Dice el apóstol, el que quiera creer en Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ante la imposibilidad de ver a Dios, literalmente se personificó en Cristo. Me preocupa, por eso le escribí una carta abierta al presidente electo de Guatemala, porque dice que Dios es un pensamiento, que Dios está en el pensamiento, que Dios es una experiencia, que se llega por medio de las religiones. Yo no estoy en contra de eso, no, al contrario. Si todo lo que pasa, todo lo que pasa es el plan de Dios. Si ganó las elecciones y esperamos que sea un buen presidente con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero de eso, en ningún momento de su campaña, nunca he escuchado que diga primero Dios, o si Dios quiere, o con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, pero nosotros como pueblo, es nuestro deber orar por él, para que Dios se revele en su vida, para que Dios se manifieste en su vida, para que Dios trate con él. Aleluya. Porque esto no es cosa de fuerza humana. Dice que a Dios se le llega por medio de las religiones. Yo le escribí una carta abierta. Yo no esperaba que me contestara, obviamente. Y obviamente no esperaba que hubieran comentarios ni like ni nada, porque la gente, tal vez por no verse comprometida, por no decir nada, entonces, ok. Pero yo le escribí una carta abierta cuando recién ganó las elecciones y le digo que a Dios no se le llega por medio de las religiones. La religión es hecha por el hombre en su deseo de buscar a Dios. Cuando mirábamos, por ejemplo, que la gente, como decía en el Antiguo Testamento, ahí venían con sus sacrificios, con sus corderos, sus ovejas, sus holocaustos, hacer sus holocaustos en busca de Dios. La religión va de abajo para arriba. Y nunca va a encontrar a Dios. La religión jamás va a encontrar a Dios. Nunca. Porque es un esfuerzo humano. El Evangelio de Jesucristo, que no es religión, viene del cielo para abajo. Y Dios sí nos ha encontrado a nosotros. Por eso Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la religión nunca nos va a llevar a Dios. Dios no es un pensamiento, ni está en el pensamiento. Dios es real. Es el autor de la naturaleza, es el autor de la creación. Con sus atributos divinos principales, ya lo decía, son su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. 3 atributos divinos. Entonces, quiere ver a Dios,
Ya lo dije, es como querer ver hacia arriba. Dios no está sujeto a que lo metamos ahí a un laboratorio a ver cómo son sus células, a ver cómo se reproducen sus células. Dios no es eso. ¿Okay? Dios. Por eso, ante la imposibilidad de ver a Dios, Él se personificó en Cristo. Aleluya. Y de esa manera, Felipe, el apóstol Felipe, en una ocasión le dijo a Cristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me han conocido. De cierto te digo que si a mí me habéis visto, han visto al Padre. Aleluya. Así que ahora, por medio de Cristo, nos es revelada la gloria del Padre. Cristo es el antes y después. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el antes y el después. Y toda la gloria que le damos al Padre, Él la transmite a su Hijo. Porque Cristo fue el que pagó el precio en favor nuestro. Pablo lo resume así: por lo cual Dios también le exaltó hasta los versículos que los hermanos de la congregación que me están escuchando no me dejan mentir. Creo que no hay servicio donde yo no diga esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Eso es tremendo. Es tremendo. Dios le exaltó hasta lo sumo por haber pagado el precio, por haber muerto en la cruz. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, en la tierra, abajo de la tierra y arriba de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Aleluya. En conclusión, es un hecho que la carta, al ir dirigida a los cristianos judíos hebreos, era porque ellos estaban familiarizados con la anterior revelación. La revelación del Antiguo Testamento, las comunicaciones divinas del Antiguo Testamento. Pero ahora necesitaban conocer la revelación plena de Dios en Cristo. La revelación plena de Dios en Cristo. Y era lo que los judíos se resistían, porque ellos venían acoplados a todo lo del Antiguo Testamento, y por eso se resistían. Y hasta el día de hoy hay judíos cristianos. Hay judíos cristianos, claro que sí. Pero la mayoría todavía siguen esperando al Mesías prometido, el que nosotros tenemos desde hace ya 2000 años. Aleluya. Así que ya lo anterior era pasado, y ellos no debían seguir aferrándose a ello. Ya lo pasado era pasado. Los hebreos debían comprender que la gloria de Cristo es la gloria del Padre, al igual que nosotros somos. La gloria de Cristo es la gloria del Padre, al igual que nosotros somos. Por eso decíamos que el primer punto de este estudio decía la anterior comunicación de Dios hacia el hombre. El segundo punto, la presente comunicación de Dios hacia el hombre en Cristo. Y el tercero, la gloria del Padre revelada en Cristo. Eso es lo que Dios ha querido en esta mañana que compartamos con nuestros seguidores. Amén. Seguimos orando por nuestro país, Guatemala, cómo está convulsionado. Y con todo respeto, espero no causar problemas con lo que voy a decir. El derecho a manifestar es legal, es constitucional. El derecho a manifestar es legal en cualquier país democrático. Pero el tomar carreteras, el bloquear carreteras, eso debería ser un delito. Porque nuestros derechos
llegan hasta donde no se daña a otros, el derecho de otros. ¿Okay? ¿Qué pasaría si vienen los bomberos o paramédicos o una emergencia? Entonces, hay diferentes maneras de manifestar, hay diferentes formas de manifestar, pero bloquear carreteras debería constituirse en un delito. Perdón, lo digo como guatemalteco. ¿Amén? Porque no es la forma. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Así que si usted ha escuchado esta palabra en esta hora, y esta palabra ha tocado su corazón, esta palabra ha tocado tu corazón, y si tú no sabes a dónde iría tu alma en caso que mueras en este momento, ¿por qué no repites conmigo? Señor Jesús, yo me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón. Si estas palabras las has dicho de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida jamás será la misma. Busca una iglesia, busca una congregación donde congregarte. Si no sabes cómo hacerlo, déjanoslo saber y nosotros con gusto te estaremos guiando, al menos orientando. Y si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple, entre las calles, entre la Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Wall, WALL, ahí está la comunidad cristiana. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos nuestra escuela de teología, capacitando líderes de diferentes congregaciones. Vienen pastores a estudiar con nosotros, así que estamos para servir. Muy bien, antes de hacer la oración, bueno, yo creo que vamos a orar por las personas. Si alguien en este momento aceptó a Cristo, lo recibió a Cristo en su corazón, este es un momento muy especial. Si tú estás reconciliando con Cristo, que te habías apartado de Él, si tú eres de los creyentes en la iglesia que haces tantas cosas, pero una cosita pequeña te hace reaccionar, a veces peor que la gente del mundo, más vale que te arrepientas, que le pidas perdón al Señor, que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos infinitas gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por esas personas que por fe, Señor, se están entregando a ti en esta mañana. Gracias por aquel que está reconciliando. Gracias por aquel que Señor, está reafirmando su vida. Te pedimos, Padre, tú eres un Dios de oportunidades, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Nuestra página de internet o website es www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. En principio se conectaron con nosotros hermano Juan Manuel Levita desde Tijuana, Baja California, uno de nuestros líderes siempre recordados aquí en la iglesia, siempre recordados, amén. Está también nuestro hermano, a Dios bendiga, hermana Anabela Juárez, Dios le bendiga, mi hermana muy especial, muy querida. Estamos orando siempre por Catherine, amén. Mi hermana, la licenciada Victoria Monroy de Román, de la capital de Guatemala, Dios bendiga también. Vamos a ver si hay alguien más aquí, y ahí tengo una lista. Dolores Alfonso siempre está pendiente, también Dolores Alfonso siempre está pendiente. Alejandro La Cruz, bendiciones Alejandro La Cruz. Álvaro Valencillo dice también, Dios bendiga Álvaro Valencillo, amén. Y aquí tenemos a Rosita Monroy, que la mencionamos en principio, Chino Gómez, Dios bendiga, Sergio Esaú Alarcón, Dios te bendiga, Esaú, qué gusto que estén viendo, que es pendiente. Fuimos compañeros en la escuela primaria, en la secundaria. Dios te bendiga, siempre te veo, me recuerdo de vos, de ahí pues en la salida para el obraje, en el pueblo, ok, así que Dios bendiga, te mando un abrazo, Esaú, donde quiera que estés, amén.
Obed Orozco, Pastor Obed Orozco, está en Tucson, Arizona, creo. Teresa Zárate siempre está pendiente. Hermana Teresa Zárate fue la primera Zárate que llegó a la iglesia cuando estábamos recién comenzando. Y gracias a Dios, pues aunque no se congregue con nosotros, siempre estamos pendientes de Teresa Zárate. Sus hermanos están en Oaxaca, México, donde hay una iglesia allá. Amén. Hay dos pastores, tres pastores prácticamente que fueron parte aquí con nosotros, salieron de aquí y nos sentimos muy complacidos con el pastor Hilario Vázquez, hermana Susi Vázquez, con hermano Calileo Abarca y Pati Zárate, hermano Librado, Dios le bendiga también, amén. Así de que estamos muy contentos. En Guatemala tenemos también pastores que han salido con nosotros, Dios bendiga a hermano Norma también, y también a nuestro hermano Francisco Vázquez en Occidente, y el otro hermano también que está en Huehuetenango, creo. Dios bendiga también, gracias a Dios. Y saludamos al pastor José Reyes Bravo, que está también viendo esta transmisión, ahora nuestro supervisor de distrito con la Iglesia de Dios. Dios le bendiga grandemente. Muy bien, vamos a quedar despedidos de esta manera. Nuestra próxima transmisión es el domingo, a eso de las mediodía, de parte de después del templo. Por ahorita reciban un saludo a mi esposa, que es la que siempre está pues pendiente en la cámara. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima.